el clamor de Cristo This, en la cruz del Calvario. this afternoon we're looking at the cry of Christ on the cross of Calvary. Deseo, mis amados, que abramos las Sagradas Escrituras y que por su cuenta usted lea Mateo 26 desde su captura, después de la Santa Cena, la captura hasta cuando Él entrega su espíritu. So we're going to be reading Matthew 27, and I encourage you at home to read through the whole chapter. Mis amados, muchas veces nosotros ya como cristianos ya no valorizamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Many times as Christians, we've lost the Nos- value of what Christ did on the cross. Nos hemos acostumbrado, bueno, We're Cristo used murió, to it. murió en la cruz del Well, Calvario, yes, Jesus died on the cross pero of hasta ahí Calvary, no más. and then we don't think about it anymore. Amén. Esto es importante que tú día a día hagas conciencia y veas lo It's que important that sucedió. every day you think about it. Deseo que abramos San Mateo capítulo 27. So we're going to be reading from Matthew chapter 27. Comenzaremos solo a leer del versículo 37. We're going to read from verse 37. Amén. Yo quiero que usted levante sus sagradas escrituras y usted diga, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra incorruptible, indestructible. Ella dice lo que yo soy. Hoy mi mente y mi corazón estarán receptivos para recibir su palabra. Santo Espíritu, háblame. Enséñame cómo Cristo tuvo que poner su cuerpo, su sangre, por mis pecados, llevarlos a esa cruz del Calvario. Y que yo sea consciente lo que Él tuvo que pasar para que me rescatara de ese pozo donde yo estaba, de ese mercado, de esa corrupción donde yo estaba. Y Él llevó todos mis pecados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. Y dice el Señor así en San Mateo 27, 37, y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron a él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, le gritaban, lo maldecían, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Verso 47. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Subraya. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora novena Jesús clamó a gran voz. Y subráyelo, por favor, hermanos. Diciendo, Elí, Elí, lama sabactami.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina el 50 diciendo, porque Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Observamos el clamor de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, So we're going to observe the cry of cross on the cross. para comprar la iglesia. The cry that La semana Christ had. pasada estuvimos hablando el Cordero, la cena del Cordero con la esposa del And last week we were con la talking esposa del about the Cordero wedding sin of the mancha, Lamb, que es the la Lamb iglesia, without mark, which is the church, el cual sin pecado cargó con todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y yo quiero que veamos 1 Pedro 2:21, and so we're por going to favor. look at 1 Peter 2 from verse 21. Pedro 2:21 al 24 nos dice así: pues para esto fuiste llamados, hermanos, tú y yo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Note, para eso nos ha comprado, hermanos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, él no pecó, el Cordero sin mancha, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Oh, mis amados, estaremos viendo la deidad de Dios encarnado. So we're looking at the deity Cuando of God. Dios deja y se encarna. When God became 100% human. Esto se conoce teológicamente como la unión hipostática. And this is known theologically as a hypostatic Para union. hacerlo más simple, se hizo it simply, hombre He was y era Dios. 100% man 100% hombre y 100% Dios. and 100% God. Amén. Pusieron un letrero sobre su They cabeza. put a sign over his head, Clavaron en la cruz, clavado en la cruz, nailed to the cross, que decía: este es Jesús, el Rey de los and it judíos. said, "This is Jesus, the King of the Dos Jews." ladrones fueron crucificados con él, 2 thieves were crucified with him, uno a su derecha y otro a la izquierda. one on his right and one on his left. Y los que pasaban por la cruz lo injuriaban diciendo: si eres hijo de Dios, desciende a la cruz. And they said, "If you are the Son of God, come down from the cross." Los sumos sacerdotes también se burlaban diciendo: And they also said, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. "He can save others, but he can't save himself. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz If he's the King of y Israel, creeremos en él. let him come down from the cross Es and lo que we'll hemos believe estado in him." leyendo. This is what they were saying. Jesús fue crucificado, hermanos, Jesus was crucified a las 9 de la at mañana. 9 in the morning. A las 12 del mediodía, una oscuridad cayó sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. And at 12 midday, a darkness fell over the land until 3 in the afternoon. Y cerca de las 3 p.m., And at 3 in the afternoon, Jesús clamó a gran voz: Jesus cried out in a loud Elí, voice, Elí, lama sabactami.
my God, why have you forsaken me? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su clamor en la cruz muestra tres cosas, And this cry from Jesus on the cross shows us en los three cuales things. vamos a dividir. Esto es largo. Lo vamos a dividir solamente ahora en una, hermano. And this is a lot to get through, so Pero we're only deseo going to look que at one. tú hoy más que nunca te des cuenta cuál fue el proceso de cómo el Señor te ha comprado, hermanos. Amén. Que te lo grabes en tu corazón y lo medites. Primero, el clamor de Jesús en la cruz cumplió una profecía del Antiguo Testamento. So firstly, Jesus' cry on the cross fulfilled an Old Testament prophecy. En el Salmo 22, And we see it in Psalm 22. David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David El said, profeta David. my God, why have you forsaken me? Jesús deliberadamente cumplió este verso profético de la Escritura. Jesus deliberately fulfilled this prophetic verse in the scriptures. Y déjame decirte, hermano, que el Salmo 22 nos da 15 puntos que se cumplen cuando Jesús estaba en la cruz. And Psalm 22 gives us 15 points that were fulfilled when Jesus was on the cross. Ofrece una descripción gráfica de la muerte por crucifixión. It offers a graphic description of death by crucifixion. Esto llevó a varios escritores de la iglesia antigua And this is found in various, a llamar al Salmo 22 and various people have referred to Psalm 22 as el quinto evangelio. the fifth gospel. En Zacarías 12:10 And in Zechariah 12:10, dice, it tells us, y mirarán a mí, a quien traspasaron. they will look at me, the one they have La pierced. palabra traspasaron es herida profunda, atravesaron en el hebreo, hermano. And the Hebrew word can also mean wound. Ahora examinemos el Salmo 22, cómo te va a ir reflejando esta crucifixión. And now we're going to reflect on the crucifixion through Psalm 22. Quiero que veamos Salmo 22, 14. And we're going to look at Psalm 22:14. Y dice así, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Note, hermano, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. And it says, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax, and it has melted within me. Piensa en Jesucristo en estos Think about momentos. Jesus Y Christ. te lo when vuelvo a we read leer. this. He sido derramado con I agua. am poured out like water, Y todos mis huesos se descoyuntaron, hermano. and all of my Se bones are descoyuntaron. out of Lo que joint. conocen, hermanos, es que se rasgaron todos los huesos, imagínense. Mi corazón como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. My heart has turned to wax, it has melted within me. Significa que los huesos de las manos, los brazos, los hombros y la pelvis And this is referring to the bones of the hands, the arms, the shoulders, the pelvis, quedaron descoyuntados, hermanos. that they were all dislocated. El sudor abundante The profuse sweat causado por ese intenso sufrimiento caused by intense suffering, causó un daño en su corazón, dice el it salmista, damaged Jesus' heart. llevando todo ese olor a sus entrañas. And it says it brings pain to the whole body. ¿Entiendes, hermano? Do you understand what I'm getting at? Mira el Salmo 22:15. Look at Psalm 22, verse 15. Dice, como un tiesto se secó mi boca It says, my mouth is dried up, y mi lengua se pegó a mi paladar and my tongue sticks to the roof of my y me mouth. has puesto
en el polvo de la and muerte. you lay me in the dust of death. Mire, como un tiesto se secó mi vigor. Significa la pérdida de toda fuerza, And hermano. this is referring to the loss of all strength. Y mi lengua se pegó a mi paladar. And it says, and the tongue stuck to the roof of my Una mouth. sed extremadamente, And this hermano. refers to an extreme thirst. Imagínate a un hombre ya que ya la lengua se le pega por la sed, una sed que incomparablemente está por It's a thirst that we can't comprehend. la pérdida de estas fuerzas y la sed extrema. And the loss of strength and the extreme thirst. Salmo 22:16, mira lo que nos dice. Let's see what Psalm 22 verse 16 Porque says. perros me han rodeado, todos Says, aquellos que "Dogs llegaban surround me." y lo injuriaban. Me han cercado de malignos. A pack of villains encircles me. Horadaron mis manos y mis pies. They pierce my hands and feet. La palabra horadar, And the word en el pierce hebreo in Hebrew viene que mis manos y mis pies fueron clavados y perforados. it means to dig, to pierce, O to make a hicieron hole. Hueco en los pies de mis hermanos, de él. Por eso es que Zacarías 12:10 And that's why lo vuelve a repetir y Zechariah se los vuelvo a 12:10 leer. says, I'm going to repeat it. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, They will horadaron, hermano. Look on me, the one they have pierced. Esta es una profecía, And hermanos. this is a prophecy. Para nosotros ahorita estamos viendo el Salmo, pero este Zacarías es una profecía dada ya cuando el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Israel vea a ese Cristo que despreciaron, hermanos. Amén. Las manos y los pies traspasados por los clavos, hermanos. And his hands and his feet were pierced. Salmo 22:17. Psalm 22 verse 17. Contar puedo todos mis huesos. All my bones are on display. Entre tanto ellos me miran y me observan. People stare and gloat over me. Vea usted que observan la desnudez parcial que había en él. And we know that Jesus experienced nakedness. Y su resultante de ofensas y gritos que le hacían, hermanos. El Salmo 22:18 dice: And Psalm 22:18 tells us, repartieron entre sí mis vestidos they divide my clothes, y sobre mi ropa echaron suerte. and they cast lots for my garment. Esto es exactamente lo que hicieron los soldados con la ropa de Cristo a los pies de la cruz, hermanos. And this is exactly what the soldiers did with Christ's clothes at the foot of the cross. Y se puede comprobar And this can also be seen Mateo in 27:35, Matthew, Marcos in 15:24, Mark, Lucas in 23:34, Luke, Juan 19:24. and in John. Hermanos, todos estos son sufrimientos que acompañan la muerte por crucifixión, hermano. And all these are things that come along with being Este Salmo 21 nos está dando toditito lo que se sufre acompañado de la crucifixión, hermano. These are all hardships that come along with being crucified. Y escuche esto y quiero que se lo grabe. And listen to this and remember it. Al recordar que la muerte por crucifixión Remember that death by no era un crucifixion, método judío de it ejecución, wasn't a Jewish method of execution, sino romano. but it was a Roman one. Es una de las pruebas históricas So it's one of the historical proofs de la inspiración divina de las Santas Escrituras of the divine inspiration of the Holy que Scriptures se hacen irrevocables
e irresistibles, that hermanos. makes it irresistible. Amén. Y nosotros, viendo todo esto, And no us seeing all of solo this, Cristo ya murió por nuestros pecados. we still just Y think, nos yeah, estamos viendo que Jesus forgave my toda sins. la profecía But we don't ha look at sido all of the cumplida en prophecies Él. and how they were all completed through Jesus. Hermanos, pido yo que tú medites, te I des ask that cuenta you lo que Él meditate hizo para comprarte. On what Jesus did to pay for your sins. Henry Morris, So doctor Henry Morris the dice, doctor, he said, el Salmo 22 es una asombrosa descripción profética de la crucifixión futura del Hijo de Dios. Psalm 22 is an amazing prophetic description of the future crucifixion of the Son of God. Este salmo fue escrito alrededor de 1000 años This antes de su psalm cumplimiento, was written hermano. 1,000 years before its fulfillment. Imagínate, Imagine that. alrededor de 900, dice uno 950, 1000 años About 1,000 antes years before de su cumplimiento. it was even fulfilled. Y describe con lujo And it describes in de great detalles detail los sufrimientos the de detail Cristo, of the sufferings of Christ. mucho antes de que el método de la crucifixión fuera conocido, hermano. Long before the method of crucifixion was even known. El doctor And another John doctor, John Rice Rice, dice, he says, este salmo muestra una profecía tras otra del Antiguo Testamento this psalm shows one Old Testament prophecy after another que se cumplió cuando Jesús fue crucificado. that was fulfilled when Jesus was crucified. Y él añade, And he said, es imposible it's impossible que estos cumplimientos for these fulfillments hayan sido por pura casualidad. to have been complete accident. Así tenemos pruebas contundentes So we have overwhelming evidence de la inspiración de las Sagradas of Escrituras the inspiration of Scripture y de la deidad de Cristo. and of the deity of Christ. Ahora la pregunta que yo hago, And so the question I pose to you, ¿qué valor le estás dando a las Sagradas Escrituras, hermano? are you giving the Scriptures the value that it deserves? El pastor nos insistía el domingo, pastor Jorge, nos insistía que viéramos, que trajéramos la Biblia de papel, porque en ella tú puedes escribir y recordar cada pasaje de las Escrituras y poder leerla en una forma sistemática y que entonces puedas comenzar a vivir la palabra de Dios, hermanos. La iglesia The church en estos momentos today está dejando al lado las Sagradas Escrituras. is leaving the Scriptures off to the side. Por eso nos hacemos la pregunta, And that's why I give you the question. ¿por qué estamos caminando como el Señor no desea? Why are we walking in ways that the Lord doesn't want us to? Es porque no le estamos dando esa importancia It's because a we're la, not a giving, la, a la palabra de Dios. it's because we're not giving that value to the Word of God. Amén, hermanos. Es importante que tu vida y mi vida comience desde ahora en adelante a darle más importancia a It's la palabra important de for Dios. your life and my life that from Hoy today hemos onwards we visto give it more value. Elí, lama sabactani. Dios mío, Él lleva todos nuestros pecados, hermanos, por And ti, think por about, mí. my God, why have you forsaken me? En su humanidad Jesus lo took lleva. our sins. Y entonces, y como Dios, o hay una separación, entonces
ya no lo podríamos entender, hermanos. And we can't fully comprehend it. Amén. Pero yo quiero decirte a ti, es importante que tú comiences a darle un valor extremo a las Sagradas But I Escrituras. want to ask that you give extreme significance to the Holy Scriptures. Solo un necio no creería, Only a fool wouldn't believe, puesto que Dios le dio especial énfasis a las profecías cumplidas. since God gave special emphasis to fulfilling prophecy in the En Bible. este salmo And in this psalm, vemos que el corazón del plan de Dios, we see that it's the heart of God's Era. plan. que el Cordero sin mancha It was that the Lamb without blemish llegara came a tal extremo de llevar toditito ese peso que hemos visto, and took on the weight. donde todos sus huesos fueron desgajados. He took on the burdens where his Su bones corazón were all broken. fue, imagínate, fue derretido, casi, His heart was so me imagino, damaged. no sé, no puedo decir convulsión porque no está en las Sagradas Escrituras, pero fue derramado en todas sus entrañas, hermanos. Mira lo que el Señor pagó por ti y por mí. Think about what Jesus did for you and for ¿Crees me. tú que no hay que darle importancia al Señor? Hay que darle importancia, hermano, lo que We Él need hizo en to la give cruz del value to what the Calvario. Lord did on the cross. Amén. Pongamos de pie, hermanos, y oremos. Padre, tu palabra es fiel, Señor. 1000 años antes se escribió tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, revelaste este salmo para que se cumpliera en este sacrificio, porque estaba en el corazón, para que nosotros pudiéramos entender lo que cuesta ser la esposa del Cordero. No solamente ser, ya pagó en la cruz del Calvario mis pecados, y ahorita tengo 20 años de ser cristiano. Hermano, medita día a día en lo que el Señor te dice, y entonces día a día le podrás dar gracias, Señor, porque tú pusiste tu cuerpo, tu sangre, para yo no pasar por esa cruz del Calvario. Porque la pregunta es clara: ¿quién crucificó a Cristo? Vamos a decir, los romanos, los judíos, los fariseos, no, hermano, prácticamente tú y yo, porque en su propósito, Él, en su elección, en esa cosa predestinada que Él propuso, era para que tú y yo fuéramos salvos. Dale gracias al Señor en estos momentos. Y dile: Señor, gracias. Oh Padre, te alabamos. Glorificamos tu nombre. Padre, si hemos fallado en algo, si Padre no nos hemos estado comportando como se debe, perdónanos, límpianos. Padre, que si hay pecados ocultos que todavía están arraigados en nuestro ser, libéranos por tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Así, hermanos, como estamos, si tú deseas que oremos como iglesia, permíteme, vamos a orar. Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, varón. Baja tu mano. Dios te bendiga, hermana.